Muy buenas tardes. Les saluda Fabricio López, soy jefe comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al webinar Contratos CAS indeterminados a partir de la publicación de la Ley 31131 del Programa de Especialización en Derecho Administrativo. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado y del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante y por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Gustavo Adriancén Olaya y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar por escrito en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Contratos CAS indeterminados a partir de la publicación de la Ley 31131 a cargo de Gustavo Adriancén, a quien tengo el gusto de presentar. El docente Gustavo Adriancén es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, ha sido viceministro y ministro de Justicia y Derechos Humanos, así como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, es experto en Administración y Gestión Pública, especialista en Costa Rica e Italia, ha ejercido los cargos de procurador especializado de la Policía Nacional del Perú y procurador público del Ministerio de Defensa, máster en Administración y Gerencia Pública por el INAP de España. Bueno, sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muy buenas tardes. Les saluda Fabricio López, soy jefe comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Contratos CAS indeterminados a partir de la publicación de la Ley 31131 del Programa de Especialización en Derecho Administrativo. También saludamos a las personas conectadas en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado y del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante y por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir esta tarde será contar con la exposición de Gustavo Adriancén Olaya y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar por escrito en el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar Contratos CAS indeterminados a partir de la publicación de la Ley 31131 a cargo de Gustavo Adriancén, a quien tengo el gusto de presentar. El doctor Gustavo es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, ha sido viceministro y ministro de Justicia y Derechos Humanos, así como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Es experto en Administración y Gestión Pública, especialista en Derechos Humanos con estudios de posgrado en Suiza, Francia, Costa Rica e Italia. Ha ejercido los cargos de Procurador especializado de la Policía Nacional del Perú y Procurador Público del Ministerio de Defensa. También es máster en Administración y Gerencia Pública por el INAP de España. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Fantástico, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y mi agradecimiento a la Universidad Continental y a la Escuela de Posgrado por invitarme a este webinar en el que me voy a permitir compartir algunas reflexiones con cada uno de los asistentes. En primer lugar, expresar que me sumo al saludo de Fabricio y los invito a que por favor hagamos de este webinar una actividad participativa. Vean, la administración pública desde siempre ha sido muy criticada por no haberse esforzado lo suficiente para lograr tener lo que en otros países se llama una carrera pública. Una carrera pública que lamentablemente ha estado muy distante de nuestra realidad y por el contrario se han ido constituyendo una serie de regímenes independientes. Allí tenemos, por ejemplo, a los docentes, allí tenemos a los médicos, militares, policías, diplomáticos, personal del INPE. Todas estas carreras, si bien pueden concebirse como necesarias, dado
el nivel de especialidad, no han hecho sino con el tiempo distorsionar esta pretensión nacional de contar con una carrera pública exactamente igual, o por lo menos igual en términos generales, para todos los servidores del Estado. Pareciera que el esfuerzo de servir, de introducir a toda la administración pública en la denominada Ley Servir y en la carrera del servicio público, viene encontrándose con muchos tropiezos. En la actualidad, estimados colegas, tenemos el régimen del Decreto Legislativo 276, el régimen del Decreto Legislativo 728, tenemos los denominados CAS, y incluso tenemos a los SNPs, Servicios No Personales. Como ustedes se pueden imaginar, hemos estado burlando la ley durante muchos años. Y digo hemos porque a mí me ha tocado ser parte del Estado durante muchos años. De hecho, tengo casi 28 años de servicio en la administración pública, o de experiencia trabajando en la administración pública más precisamente. Y he podido comprobar cómo muchos trabajadores, decenas de trabajadores, centenares de trabajadores, han estado ejerciendo labores de carácter permanente bajo regímenes laborales sumamente precarios. Esto impedía que nuestros servidores tengan, por ejemplo, goce de vacaciones, derecho a la sindicalización y los beneficios laborales propios de un servidor que está en un régimen estable como el 728 o la 276. Las diferencias, naturalmente, son odiosas. Imagínense, durante el tiempo que me tocó a mí ejercer el cargo de ministro de Justicia, en el Ministerio de Justicia tenía trabajadores del régimen 276, tenía trabajadores del régimen 728, tenía trabajadores CAS y tenía servicios no personales. No solamente las diferencias odiosas se dan en términos remunerativos, sino se dan en términos de condiciones de trabajo. Y la Constitución es muy clara cuando nos dice que a igual trabajo, igual remuneración. Y esto no necesariamente se viene cumpliendo. Los esfuerzos, si bien no han sido del todo suficientes, de alguna medida se han venido aliviando estos problemas. Ya las primeras modificaciones, y aquí voy entrando al tema en materia, ya las primeras modificaciones al régimen CAS permitieron, por ejemplo, que nuestros servidores CAS pudieran gozar de vacaciones, pudieran incluso sindicalizarse. Ya en muchas entidades públicas hay sindicatos de trabajadores CAS que, al igual que los 276 o 728, siguen actuando al interior de ellas, reclamando y exigiendo los derechos de este grupo de trabajadores. Sin embargo, en los últimos tiempos se han ido dando pasos más grandes, más pronunciados. Y este es el caso que nos trae la ley en materia de análisis 31131, que es una ley que pretende terminar precisamente con esta discriminación laboral que existía al interior del Estado. Al respecto es que yo quiero hacer algunas consideraciones teniendo como punto de partida, en primer lugar, la propia ley y en segundo lugar, informes que ha ido emitiendo Servir. Y por otro lado, de manera concurrente estas actividades, las acciones que el gobierno ha iniciado en contra de esta ley a través de una acción de inconstitucionalidad y cuál ha sido la respuesta que hasta el momento se conoce del Tribunal Constitucional. Los efectos, la discusión, seguramente al finalizar esta breve presentación. Si ustedes me permiten, quisiera por favor compartir con ustedes la pantalla al respecto. Muy bien. Estamos ya en pantalla. Sí, es correcto. Fantástico. Contratos CAS con plazo indeterminado a partir de la... Profesor Gustavo, disculpa que lo interrumpe. Por favor, si podemos dar modo presentación. Modo presentación. Permítame, por favor, un instante y ahora mismo lo hacemos. Permítame, por favor. ¿Ahora está mejor? Sí, adelante, profesor. Fantástico, muchas gracias por el aviso. Muy bien, vamos a hablar precisamente de esta nueva condición para los servidores CAS surgida como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 31131. ¿Qué busca
la ley 31.131? En primer lugar, busca que aquellos trabajadores que forman parte del régimen CAS se puedan integrar al régimen 728 siempre y cuando hayan venido ejerciendo labor permanente. Y siempre y cuando en esa entidad naturalmente el régimen 728 sea el que predomine. Existe también la posibilidad de que en una entidad no exista régimen 728, que exista solamente el régimen 276. En esos supuestos, el trabajador CAS con función permanente se incorporará al régimen 276. Fíjense al respecto, me he permitido traer esta sencillita gráfica. Tenemos aquí a nuestro régimen CAS en una entidad donde solo hay 728. Entonces pasa directamente al régimen 728, cumplido los requisitos que vamos a ver dentro de un instante. Pero ¿qué pasa con el servidor CAS que pertenece a una entidad donde existe el régimen 728 y el régimen 276? Pues pasará al régimen 728. ¿Y qué ocurre con el trabajador CAS que labora en una entidad donde solamente tienen régimen 276? Pues permanecerá en dicho régimen 276. Fíjense que el predominio es siempre el traslado al régimen 728, ¿correcto? No conozco, por lo menos no conozco, y creo estar muy informado, de que exista alguna entidad que solamente tenga régimen 276. No la conozco, podría haber alguna, tanto que la ley ha puesto ese supuesto como un posible, ¿ok? Si solamente hay 276, pasa al 276. Vamos a continuar. Requisitos para la incorporación al régimen laboral del 728 o el régimen laboral de la 276, siendo tú un trabajador CAS. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen? Primero, realizar labores de carácter permanente. ¿Ok? No puedes entonces ser un trabajador CAS que haya entrado para una labor muy específica por 1, 2 o 3 meses y cumplida esa labor, naturalmente tendrías que retirarte. Ojo, en ese supuesto se tratan de actividades que no están previstas funcionalmente como parte de la entidad, sino que se adoptan por estado de necesidad. Segundo supuesto, tener contrato CAS por 2 años de modo continuo o 3 de modo discontinuo. 2 años seguidos o 3 de manera discontinua. Cuarto supuesto, haber ingresado a la institución mediante concurso público. Esto es muy importante, porque existen CAS que no acceden por concurso público. Ahí están los CAS confianza, por ejemplo. Y finalmente hay una precisión en este artículo, probablemente no muy afortunada, porque si estamos hablando de requisitos, no entiendo cómo se consigna esto. A los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma, se le reconoce los derechos que confiere la presente al estar comprendidos en el inciso B del artículo 2, se refieren a este aquí. ¿Ok? Todavía lo ponen como un literal dentro del artículo 2, no me parece. En todo caso, no correspondía ser un literal, sino una precisión al mismo artículo. Pero de momento, quisiera por favor que tengamos presente las 3 primeras condiciones. Labores de carácter permanente, trabajo continuo por 2 años o 3 discontinuo y haber ingresado por concurso público. ¿Ok? Está de más decirle que el cumplimiento de estos requisitos tiene que ser copulativo, es decir, todos juntos. ¿Ok? Todos juntos. Vamos adelante. La ley también indica que estamos frente a una aplicación progresiva de la ley. La incorporación de los CAS al régimen 728 o la incorporación de los CAS al régimen de la 276 se realiza de forma progresiva. La propia ley nos dice que un reglamento va a normar todo lo relativo a esta progresividad, y aquí algo muy importante, respetando la disponibilidad presupuestaria de las entidades.
Es decir, se está reconociendo ya que esta incorporación de los CAS a los regímenes 728 o 276 va a tener un impacto presupuestario. Y en tal sentido, se prevé entonces que, dependiendo también de la disponibilidad presupuestaria de la entidad, se irá produciendo progresivamente esta incorporación. La norma nos señala un plazo límite de 5 años para que la incorporación se produzca. ¿Ok? Establece un orden de prelación, de prioridad, en efecto. ¿Quiénes serán incorporados en primer término? Serán incorporados en primer término los que tengan el contrato más antiguo. En segundo lugar, dice edad, pero no dice si serán los más jóvenes o los más viejos. Porque la edad así suelta, yo puedo decir, bueno, a mí me interesa incorporar a los más jóvenes porque están más actualizados, son más dinámicos, conocen mejor la informática y todas esas cosas. Y otros dirán, no, porque si tú me estás hablando de contratos más antiguos, también me hablas del más antiguo en edad. Hay que darle prioridad a los mayores. Vean ustedes el término edad. La cuota de discapacidad de discapacitados y la tan mentada últimamente igualdad de género. En estos términos, la igualdad de género va a significar que se tendría que incorporar una suerte de igual número de hombres que igual número de mujeres, por lo menos en este proceso que máximo durará 5 años teniendo en cuenta la prioridad que acabo de destacar. Acá, en el artículo 4, probablemente se concentra el tema que ha sido objeto de mayor debate hasta este momento, que es el tema de la mutación de los contratos CAS a contratos de plazo indeterminado. Los contratos CAS, todos tenían un plazo de vigencia, y en ningún caso el contrato CAS podía superar el ejercicio presupuestal, es decir, todos terminaban el 31 de diciembre. Y si no se cortaba, la renovación era automática por un periodo similar. Eso era lo que se venía aplicando hasta antes de la 31.131. Ahora bien, la temporalidad de conformidad con el artículo 4 ha sido eliminada. Los plazos que contenían los contratos CAS hoy día ya no rigen. La condición de temporalidad se ha eliminado. Por otro lado, se ha prohibido también la contratación de nuevos CAS. En adelante, todos los contratos CAS por mandato de la ley 31.131 son de carácter indefinido. ¿Qué significa esto en términos de la relación laboral? Que los despidos solo se pueden dar por causa justa debidamente comprobada. Han terminado con la temporalidad. Hoy día todos los contratos tienen carácter indefinido. Y en segundo término, si despides hoy día a un trabajador CAS, tienes que hacerlo por causa justa y debidamente comprobada. ¿Quiénes pueden realmente permanecer actualmente en el régimen CAS? Quienes ya tenían contratos CAS firmados antes de la entrada en vigencia de la ley. Por otro lado, estos trabajadores con plazo hoy indeterminado deben de permanecer en esta condición en tanto se produce el ingreso progresivo de los trabajadores CAS a los regímenes 728 y 276. Está prohibido a las entidades públicas que hoy día contraten CAS. No más CAS, salvo los que estaban vigentes antes de la entrada en la vigencia de la presente ley. ¿Excepciones? Sí, claro que hay excepciones. Vamos a verlas ahora mismo.
3 excepciones. En primer lugar, los trabajadores CAS de confianza. Acabamos de ser testigos, por ejemplo, de un cambio de gobierno. Ahora mismo, en estos instantes, el nuevo gabinete de ministros se ha presentado al Congreso para pedir el voto de confianza. En este momento, un nuevo gabinete ha asumido funciones en los 19 ministerios. Ustedes saben que en los ministerios y en todas las entidades públicas puede existir un máximo de trabajadores de confianza igual al 5% del total del CAP de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuevo gobierno, los nuevos ministros, al llegar a tomar posesión de sus carteras, podrán disponer, de conformidad con esta ley 31.131, de la designación en cargos de confianza de aquellos que el ministro titular del sector decida que lo acompañen en su gestión. Pero tiene un tope máximo de 5% del total de trabajadores de la entidad. 5%. Si son 100 trabajadores en el CAP, el ministro podrá máximo designar 5 trabajadores CAS de confianza. Pero además del CAS de confianza, tenemos otras 2 excepciones. Los denominados CAS suplencia. ¿Quiénes son los CAS suplencia? Aquellos que se contratan solo para cubrir un periodo, por ejemplo, de vacaciones. Se va un servidor 30 días de vacaciones y se contrata un CAS suplencia por esos 30 días. Un servidor deja la entidad, por ejemplo, una señora, porque se va a su licencia de maternidad pre y postnatal. Durante el tiempo que dure la licencia de esa servidora, se contrata un CAS suplencia. Y por otro lado, la última excepción para contratar en este momento servidores CAS son los CAS de emergencia. Dios no quiera, pero eventualmente este verano tengamos un fenómeno del Niño, por ejemplo, y las entidades tengan que contratar personal excepcional para hacer frente a estos desastres. Entonces esos CAS se permiten contratar por la urgencia que se ha presentado. Puede ser un desastre natural o alguna otra de cualquier circunstancia. Por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? Podría obligar que en esta situación alguna entidad se vea en la necesidad de contratar servidores excepcionales. Por ejemplo, para las campañas de vacunación, puede ser que el MINSA decida recurrir a esta fórmula de CAS emergencia para contratar enfermeros o enfermeras que puedan contribuir en esta campaña de vacunación. 3 excepciones entonces: CAS confianza, CAS suplencia y CAS emergencia. Fuera de esas 3 excepciones, está totalmente prohibido contratar servidores bajo el régimen CAS. El artículo 5º de la ley establece con absoluta claridad que cada entidad se financia con el presupuesto que tiene. Nuevamente se incide en un tema presupuestal. Y seguro ya para estas alturas del partido alguno de ustedes se está preguntando, pero ¿qué impacto pudiera tener si al CAS también le pagaban y había un presupuesto? ¿Qué impacto puede tener si lo transfieres al régimen 728-276? Estimados colegas, el impacto es muy grande en términos económicos, muy grande. Millones de soles. Entre otras cosas, por la inmensa carga que significan los beneficios laborales, las vacaciones y los demás derechos laborales que se han generado como consecuencia de, hoy día, por ejemplo, ya tendrías que ver la reserva para la jubilación de estos trabajadores. Y eso es un impacto muy grande. Al respecto, ¿qué ha dicho la norma? La norma ha dicho en el artículo 5 que cada entidad financiará con sus propios recursos
este traspaso de los CAS a los regímenes 728 y 276. Y para tal efecto le ha permitido hacer modificaciones presupuestarias sin que afecten, dice, el gasto y la inversión. Déjenme decirles, yo conozco algo de presupuesto. Si no puedo tocar gastos e inversión, yo no sé de dónde van a sacar más dinero. Si las partidas más grandes son planilla, gasto corriente, servicios y luego inversión, y no puedo tocar esos recursos. ¿Cómo entonces presupuestalmente, financieramente, se va a producir esta financiación de los nuevos regímenes CAS? Es un problema serio si uno lo cuantifica. Hecho este brevísimo análisis de la ley, tengo unos pocos minutos, me voy a referir a los informes técnicos de Servir. A ver, Servir en algunas ocasiones nos deja un sinsabor. Y nos deja un sinsabor, digo, porque en algunas oportunidades nos dice una cosa y poco tiempo después nos dice otra. Dicta un precedente y poco tiempo después dicta otro precedente. Y este es el caso precisamente del problema con los CAS. Fíjense, en el informe técnico de Servir, en el informe técnico de Servir número 357 de este año, fecha 10 de marzo del 2021, Servir llegó a decir: el artículo 4 de la ley 31.131 permite 3 excepciones, las que ya mencionamos: CAS confianza, CAS necesidad o urgencia y CAS suplencia. Ya lo habíamos comentado. Nos dice el informe 357, el CAS confianza solo procederá respecto de aquellas personas destinadas a ocupar puestos en el CAP o CAP provisional de la entidad en lo que se tenga reconocida expresamente la condición de funcionario público, servidor de confianza y o directivo superior de libre designación. Entonces, el CAP tiene que decir plaza de funcionario público o plaza de servidor de confianza y o directivo superior de libre designación o remoción. Y solo en esas plazas se podrá realizar el proceso CAS. ¿Qué más? Respecto de la contratación a plazo determinado por necesidad transitoria, yo lo llamé urgencia. Se podrá contratar bajo el régimen CAS en tanto se encuentre vigente la necesidad transitoria que dio origen a la contratación. Mientras la urgencia subsista, por ejemplo, el caso del COVID-19, se podrá contratar en el régimen CAS por razones de necesidad transitoria o urgencia, como yo lo llamé. Y el último, el CAS a plazo determinado por suplencia, es para reemplazar la ausencia temporal del titular de un puesto. Caso de licencias, caso de vacaciones, comisiones de servicio, etc. El titular de la entidad será responsable de celebrar contratos de locación de servicios no personales, órdenes de servicio, etc., para realizar labores subordinadas y no autónomas. ¿Ok? Continuemos. También tenemos el informe técnico de Servir 542 de este mismo año, poco tiempo después del anterior, según el cual nos dice de la formalización de los contratos administrativos de servicio a plazo indeterminado. Y acá tocar el último punto de discusión de nuestra presentación. Estimados amigos, habíamos dicho que la temporalidad había terminado y que todos los contratos se convertían en contratos a plazo indeterminado. En tal sentido, nos dice este informe de Servir que los contratos administrativos de servicios que no tengan condición de necesidad transitoria o suplencia pasarán a tener la condición de contratos a plazo indeterminado. Nos dice además
solamente los CAS de urgencia o suplencia se quedan con el plazo que tenían. Es decir, si antes de la entrada en vigencia de la ley tú eras CAS confianza, CAS suplencia o CAS emergencia, te mantienes en esa misma condición, no cambias. Te quedas en el régimen CAS por el tiempo que dure la suplencia o por el tiempo que dure la emergencia o hasta que te retiren la confianza. Tú no vas a trasladarte ni al 728 ni al 276 si tienes alguna de estas tres condiciones. Entonces, ¿quiénes son los que pasan al 276 o al 728? Aquellos CAS que están realizando labores permanentes por más de 2 años consecutivos o 3 intermedios, etcétera, etcétera, lo que ya hemos visto hace un momento. Dice el informe Servir. Por tanto, los contratos CAS que no sean de necesidad transitoria o suplencia adquirieron la condición de contrato a plazo indeterminado automáticamente a partir del 10 de marzo. Automáticamente. Pero dijo Servir en este informe 542. Sin embargo, a pesar que la ley 31.131 ha convertido automáticamente esos contratos en contratos a plazo indeterminado, dice Servir, teniendo en cuenta que el régimen CAS es un régimen de naturaleza contractual, claro, porque todos los CAS firmamos contratos, a efectos de formalizar el cambio de la condición de contratos administrativos y que las entidades cuenten con un sustento para viabilizar los procesos y actividades en el sistema de recursos humanos, ese es el AIRF, se advierte que resulta necesaria la suscripción de una adenda que modifique la cláusula referida al contrato, de modo que se reconozca su condición de plazo indeterminado. Fue Servir el que dijo, la ley, a partir de su entrada en vigencia, los ha convertido en plazo indeterminado. Sin embargo, como el régimen CAS es un régimen contractual, resulta necesaria la suscripción de una adenda que modifique la cláusula relativa al contrato, estableciendo que en adelante será a plazo indeterminado. Eso lo ha dicho Servir. Aquí está. Bueno, ¿qué pasó después? En las conclusiones se recoge exactamente lo que acabamos de decir. Resulta necesaria la suscripción de una adenda que modifique la cláusula referida al contrato de modo que se reconozca la condición a plazo indeterminado a partir del 10 de marzo del 2021. Ahí está dicho. Ahí está dicho. No por los administrados, no por los funcionarios, no por los servidores, por Servir. Pero, como había dicho en el introito, Servir a veces nos dice que sí, a veces nos dice que no, y a veces nos dice más o menos sí, más o menos no. En el informe 737, posterior a los dos que acabamos de ver, vuelve a repetir la naturaleza contractual del régimen CAS y establece que resulta necesaria la suscripción de una adenda que modifique la cláusula referida al plazo a partir del 10 de marzo. Sin embargo, colegas, este informe 737 dejó de surtir efecto con la resolución de Servir 113/2001 que aprobó una opinión vinculante de esta entidad. ¿A qué se refiere esta opinión vinculante? En el informe 1470 tenemos el detalle. Este informe del 27 de julio del 2021, hace exactamente un mes, miren ustedes de lo que estamos hablando, hace exactamente un mes, en este informe técnico 1470, Servir reconoció el carácter vinculante del presente informe. Este informe 1470 tiene carácter vinculante. ¿Por qué? Porque fue aprobado por el Consejo Directivo de Servir en la sesión, etc. ¿Qué nos dice
esta opinión vinculante de Servir? En primer lugar, nos dice, el marco legal vigente que produce el carácter indefinido de los contratos CAS está regulado. El marco legal vigente que produce el carácter indefinido de los contratos administrativos de servicio CAS regulados por el Decreto Legislativo 1057 nos precisa también los efectos de la suscripción de las adendas a estos contratos. Y aquí nos ofrece las siguientes conclusiones. Esta es la opinión vinculante. Y estas son sus conclusiones. Los servidores CAS que desarrollan labores permanentes adquirieron la condición de contratos a plazo indeterminado automáticamente por el solo mandato imperativo del artículo 4 de la Ley 31.131. Ratifica lo que habíamos visto en un informe tras anterior. Los contratos CAS de aquellos servidores que realizan labor permanente al entrar en vigencia la Ley 31.131 han adquirido la condición de contratos a plazo indeterminado. Y ahora nos dice Servir. Es innecesario suscribir las adendas. Pero ¿cómo? Antes no nos había dicho, ¿resulta necesario? Ahora nos dice, es innecesario. Pero, vean ustedes, por eso digo que a veces sí y a veces no con Servir. Servir nos dice en la opinión vinculante, es innecesario suscribir las adendas para que los contratos de los servidores CAS sean contratos a plazo indeterminado. Y acá, por supuesto, la cereza del pastel. Sin embargo, son las entidades las que opten por su suscripción como un trámite de acto interno. No quiero parecer grosero ni vulgarizar esta presentación en el webinar, pero a veces sí, a veces no, ni chicha ni limonada. El hecho cierto, queridos amigos, es que el día de hoy, cualquier servidor que realice labores permanentes y tenga un contrato CAS, ese contrato automáticamente, en mérito al artículo 4 de la Ley 31.131, se ha convertido en un contrato a plazo indeterminado. Digo más, las entidades no tienen la obligación de suscribir adendas a esos contratos. Sin embargo, queda a libertad de cada entidad suscribirlos como un trámite interno si así lo desea. Por lo menos el 90% de las entidades del sector público, del gobierno central, regional y local, ya han suscrito las adendas. Por lo menos el 90%. ¿Qué tan bueno es? Colegas, 3.600 millones de soles se estima que va a costar el traspaso de todos los trabajadores del régimen CAS a los regímenes 728 y 276. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hay de la carrera pública? ¿Qué hay de la ley Servir? Pues tiene que haber un momento posterior en el que, de manera concurrente, los trabajadores CAS se van a ir incorporando a los regímenes 728 y 276 y de manera concurrente las entidades bajo los regímenes 728 y 276 van a ir pasando a la ley Servir. Todo este proceso va a realizarse de manera progresiva. La incorporación en un plazo no mayor de 5 años y supongo yo, la integración de los dos regímenes 276 y 728 a la ley Servir debería producirse en el mismo periodo o probablemente años más, años menos. Habrá algunas entidades que ya están listas para la incorporación de Servir. En consecuencia, los trabajadores pisarán el 728 o pisarán el 726 y de inmediato darán un salto hacia la ley Servir. No veo yo otro camino de momento. No veo yo otro camino de momento. ¿De cuántos servidores estamos hablando? Aproximadamente de 286.000 servidores.
280.000 servidores que van a costar extraordinariamente al Estado 3.600 millones de soles. Ahora bien, y con esto termino, si me permiten un par de diapositivas más. El gobierno del presidente Sagasti en su momento no se quedó tranquilo y dijo: no tenemos dinero, no podemos afrontar esta ley. Señor Procurador Público en materia constitucional, interponga usted acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley 31.131. Efectivamente, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se dispuso la interposición de esta acción de inconstitucionalidad y a la fecha nos encontramos esperando que el Tribunal Constitucional decida. ¿Qué ha pasado en este interín? Pues el Tribunal Constitucional hace una semana, 10 días aproximadamente, a través de su página web, hizo de conocimiento público que en la sesión del Pleno Jurisdiccional no presencial del día 10 de agosto del 2021, hace 15 días, se votaron las siguientes causas, es decir, ya hay un voto. Expediente 013-2021, ponente Ferrero Costa, proceso de inconstitucionalidad promovido por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República, cuestionando la Ley 31.131, que establece disposiciones para erradicar la discriminación de los regímenes laborales en el sector público. Se alega que la mencionada norma vulnera los principios contenidos en los artículos 40, 43, 78, 79 y 118, incisos 3 y 17 de la Constitución, sobre el pedido de intervención como amicus curiae del abogado Cristian Sánchez Reyes. Esto es lo último que se sabe. El Congreso emite la ley 31.131, Servir se pronuncia a través de 3, 4 informes, unos más contradictorios que otros, pero finalmente establece, consensuando, que a partir de la vigencia de la ley todos los trabajadores CAS que realizan labor permanente tienen contratos a plazo indeterminado y que podrán ser despedidos únicamente por causa justa debidamente comprobada. El proceso de transferencia se ha previsto en 5 años a los regímenes 728 de 276 según el cuadro explicativo. El gobierno ha reaccionado con una acción de inconstitucionalidad y el Congreso, el Tribunal Constitucional, luego de admitir esta acción de inconstitucionalidad, la estudió. El magistrado constitucional Ferrero ya presentó su ponencia, ya se votó, y en estos días o en los días próximos deberíamos conocer cuál ha sido la decisión del Tribunal Constitucional. Y aquí tarea para la casa. Esto es constitucional y es administrativo. ¿Qué pasa si el Congreso de la República declara inconstitucional la ley 31.131? Pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias. Con esto hemos terminado. Muchas gracias, profesor Gustavo, por su contribución a este importante tema. Bueno, a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hemos tenido mucha actividad en el chat, hay bastantes consultas, hemos tratado de agrupar todas y bueno, pasamos directamente a formularlas. Ok, la primera pregunta, por favor, es de el señor García Parejas. Buenas tardes. En la institución donde laboro, solo existen 3 trabajadores en el decreto legislativo 276 y el 95% de los trabajadores son CAS. ¿Cómo sería el tratamiento de ese traslado? A ver, si he logrado comprender la pregunta. En la entidad solamente hay 3 trabajadores 276 y el resto son CAS. Yo iría a la ley orgánica o a la ley de creación de la referida entidad y me fijaría en esa norma cuál es el régimen laboral de dicha entidad. Si la ley orgánica o la ley de creación precisa que el régimen es 276, pues todos los trabajadores deberán ser transferidos al régimen 276, porque 728 no existe allí. ¿Ok? Pero tendría que precisarme cuál es la entidad para verificar la norma de creación y con toda seguridad en esa norma se establece cuál es el régimen de dicha entidad. 276, 728, etc. Si hay 276 y 728, se prefiere el 728. Pero si solamente hay 276 y 276 es el régimen de esa entidad, se incorporarán al 276, en tanto simplemente a la ley Servir, por supuesto. Adelante.
Excelente, con eso queda absuelta, creo, la pregunta. La siguiente pregunta, a ver, vamos a pasar a formularla, es de Jenny Fuentes. Si se tiene personal que lleva más de 20 años como CAS en una municipalidad, pero no sabe si se acata la norma dentro de estos 5 años de plazo. Es más que todo una opinión, y bueno, a ver si puedo entender bien la pregunta. Dentro de estos 5 años de plazo, estas personas que llevan 20 años como CAS, ¿cuál sería su situación, no? La ley exige solamente 2 años continuos o 3 discontinuos para incorporarse al régimen 728-276. Habría que ver cuál es el régimen de dicha municipalidad. Si tiene los dos, se van a incorporar al 728. Pero no importa ahora si son 2 años, 5 años o 20 años. Bastan 2 años. Ejercicio de labor permanente y haber accedido por concurso público. Si se cumplen esos requisitos, se pasa al régimen 728-276. Importante, los 3 requisitos tenganlos presentes, por favor. Labor permanente, 2 años consecutivos o 3 discontinuos, y haber accedido por concurso público. Cumplidos estos 3 requisitos, se pasa a los regímenes indicados. Adelante. Excelente, profesor. A ver, tenemos 3 preguntas más. Bueno, las disculpas de todas maneras a las personas que hayan formulado sus preguntas. Por temas de tiempo no podemos lamentablemente responder todas sus consultas, pero hemos tratado de agruparlas todas para poder esclarecer las dudas. A ver, una consulta de Joel Saba. En un ministerio se ha contratado en mayo CAS con decreto de urgencia 03421. ¿Cuál sería la situación de esas personas? Ellos han sido contratados de acuerdo con el CAS emergencia. En consecuencia, van a permanecer en esta condición de CAS emergencia mientras dure, naturalmente, esta situación extraordinaria, e inmediatamente después los CAS van a dar por concluidos. Ellos no están comprendidos en este supuesto de incorporación a los regímenes 276 o 728. Todo esto rige antes de la ley. Los CAS que estaban vigentes antes de la ley, labores permanentes, 2 años seguidos o 3 consecutivos, y además el tercer requisito de concurso público, son ellos los únicos que se incorporan. Todos los demás no. Y hemos dicho que en este momento se puede contratar CAS, pero bajo 3 supuestos: emergencia, suplencia y confianza. Nada más que eso. Adelante. Correcto. Y relacionado a esa pregunta también, bueno, José Antonio Flores indica: soy CAS de salud contratado en marzo del 21, dice, para la atención del COVID. Pasaré a ser plazo indeterminado porque no solo hago servicios en áreas de COVID, sino en áreas de naturaleza permanente. Yo le preguntaría a nuestro colega si fue antes o después de la entrada en vigencia de la ley que a él lo contrataron. Si fue antes de la entrada en vigencia de la ley, él tendría que probar en su momento que efectúa labor permanente, porque esto va a ser materia de discusión. Luego tendría que acreditar que accedió por concurso público, y bueno, lo de los 2 años se acoge al periodo de duración del tránsito que va a haber, ¿no? Esto de los casos puntuales es bien complicado si uno no tiene a la vista todos los documentos. Entonces yo no quisiera cometer el error o la imprudencia de precipitarme a decir sí, te corresponde o no, no te corresponde, si no tengo pues la documentación a mano, ¿no? Pido en este caso que por favor me disculpen de no poder ser tan concreto en la respuesta, pero tengan presente que sin el expediente a la vista sería irresponsable, ¿no? Poder dar una respuesta precisa al caso. Excelente, profesor, muy amable. Y para finalizar, vamos a leer la pregunta de Martín Rojas. Si un trabajador CAS sale por licencia de maternidad, ¿se puede contratar en su plaza a otro CAS? Sí, por supuesto. Se trata de los CAS suplencia. Es totalmente aceptable en este momento. Sí. Supongamos que una señora tiene trabajando en una entidad 2 años y medio y ya está para dar a luz. Entonces pide, ella siendo trabajadora CAS, pide su licencia pre y postnatal, y en reemplazo de esta señora será contratado un CAS suplencia por el periodo que dura
la licencia de maternidad de la servidora, ¿no? Inmediatamente después ella se reincorpora y el otro caso termina. Excelente, profesor. Muy bien. Bueno, estimados participantes, muchísimas gracias por sus interesantes preguntas. Estos y más temas serán vistos en nuestro programa. Y continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del programa de especialización en Derecho Administrativo. Pasamos, por favor, a la presentación. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión, nuestro programa de especialización en Derecho Administrativo. Adelante, por favor. Sí, luego de concluir el programa y de aprobar todos los módulos del programa, se les otorgará el certificado de especialista en Derecho Administrativo a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestra modalidad de clases son clases a distancia en tiempo real y tiene una duración de 128 horas lectivas el programa. Adelante, por favor. Bueno, nuestro plan de estudios está totalmente actualizado y completo. Como pueden ver en pantalla, tienen 7 módulos, de los cuales se trata desde la teoría general del derecho administrativo hasta concluir con un taller de derecho administrativo, pasando por procedimientos administrativos, actos administrativos, proceso contencioso, control gubernamental y procedimientos administrativos especiales. Adelante, por favor. Y bueno, nuestra plana docente, encabezada por nuestro expositor, el doctor Gustavo Adriancén Olaya. También nos acompaña como docente el doctor Cristian Guzmán Napurí, que es también coordinador de este programa. Adelante, por favor. También, bueno, el doctor Antonio Rodríguez, Mónica Díaz. Tenemos una plana de lujo, ¿no? El doctor Dante Mendoza Antonioli, Solange Pérez Montero. Y bueno, también pueden consultar nuestras facilidades de pago y descuentos. Contamos con un descuento corporativo. Pueden consultar si sus entidades acceden a este descuento. Y bueno, hasta 25% de descuento por pago al contado. Y queremos invitarlos a absolver todas las dudas que hayan quedado por el corto tiempo que tenemos por este webinar. Contacten con nuestras asesoras, la señorita Jessica Alegre Vargas y la señorita Daniela Calderón Agramonte. Están sus teléfonos en pantalla. Cualquier duda o inquietud, ellas estarán gustosas de poder atenderlo. Fabricio, si me permites. Sí, claro. Adelante, profesor. Gracias, Fabricio. Estimados participantes, este es un programa que, se lo digo con toda sinceridad, nos encontramos en la 10ª o 12ª edición con un éxito notable. Han habido ocasiones que hemos tenido que dividir incluso en 2 aulas el trabajo por la demanda que existe. Hemos formado ya, hasta la fecha, centenares de funcionarios y servidores públicos. La plana docente, y yo me tengo que exceptuar, está integrada por brillantes profesionales del derecho, conocedores del derecho administrativo, tanto en términos académicos como en experiencia profesional. Este programa de especialización tiene una virtud que yo no he encontrado en ningún otro. En este programa les enseñamos y luego lo ponemos en la práctica. Utilizamos el método del caso. Cada sesión va acompañada de un caso. Se trabajan de manera individual y de manera grupal. Yo conduzco el taller, que es el último módulo. Y en ese taller, lo único que hacemos es desarrollar casos de los 6 módulos que ya trabajaron ustedes a lo largo de todo el programa de especialización. En este evento, primero yo, después ustedes, conjuntamente conmigo, y finalmente ustedes solos, presentan y traen casos actuales, casos donde se ve que la teoría efectivamente tiene un impacto en la práctica. Analizamos resoluciones del Tribunal Constitucional, de los tribunales administrativos, resoluciones de los ministerios, de organismos descentralizados. Y de esta manera lo que hacemos es demostrar
que lo que nosotros estamos enseñando en el programa de especialización, efectivamente son técnicas y herramientas que les van a servir a ustedes para ejercer mejor el trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias, Fabricio, era lo que tenía que decir. Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras tan motivadoras. La verdad, es nuestra 13ª edición ya de este programa y estamos seguros que va a ser exitosa también, contando con excelentes profesionales como el que está brindando la charla el día de hoy y, bueno, toda la plana docente que nos acompaña. Bueno, continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestra... que pueden ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat en este momento. Y también vamos a compartir el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Y recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos electrónicos en un plazo de 30 días posteriores a este evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, en donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos, y estamos compartiendo el enlace en este momento en el chat. Profesor, no sé si quiera dar sus palabras finales para poder comentar algo del evento, si no pasamos a la clausura. Únicamente, Fabricio, para agradecer nuevamente a la Universidad Continental, a la Escuela de Posgrado, a ustedes por el esfuerzo que hacen de difundir el programa, y agradecer sobre todo y felicitar a cada uno de los asistentes por la gentil asistencia y participación en este webinar. Sin más que decir, yo también ya me despido. Que tengan buenas noches, síganse cuidando, por favor. Muchísimas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los asistentes. De esta manera damos por concluido nuestro webinar y agradecemos la participación de nuestro ponente, el doctor Gustavo Adriancén, y de todos ustedes que nos han acompañado conectados por este Zoom y por las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.